Listo, buenas noches con todos. Un gusto que puedan estar nuevamente en un nuevo podcast que estamos acá iniciando en el podcast Ciberseguridad para Todos. Estamos. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, importante, correcto. Hemos visto muchos cambios en la parte de finanzas, por ahí no sé si han escuchado el tema de gobierno abierto, en tema de todo lo que es el sector bancario, correcto, con las nuevas regulaciones que también está indicando la SBS, que indica el Banco Central, correcto. Entonces, en vista de ello, pues hemos preparado este podcast relacionado a temas de PCI DSS, no para poder conocer, obviamente, de primera mano, ¿no? ¿Qué cosas nosotros podríamos implementar? ¿Con qué normativa nosotros podríamos, obviamente, ir trabajando? ¿No? ¿Cómo podríamos también ver desde un punto de vista de auditoría, ¿no? Y poder afrontar, obviamente, este tipo de regulación. Nos va a acompañar ahora Eduardo, está bien, Eduardo Geldres. Eduardo Geldres es un ingeniero informático, también docente con experiencia en temas de seguridad de información y ciberseguridad. Ha trabajado en diversos sectores, tanto en banca, medios de pago, consultorías, en la parte de energía y educación. Es certificado en PCI DSS, cuenta con otras certificaciones también relacionadas a temas de ISO 27001, tanto en la parte de auditor, en la parte de continuidad de negocio, y obviamente ya también a lo largo de los años, pues, ha desarrollado diferentes tipos de proyectos, ¿no? En organizaciones tanto públicas y privadas. Un gusto, Eduardo, tenerte por aquí. Espero que me puedan escuchar bien. Ahí me vas confirmando. ¿Estamos, Eduardo? Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Gusto Genial. saludarte, Luis. Genial, genial. Gracias más bien por darte este espacio para poder compartir obviamente tus conocimientos. No sé si ahí puedes ya iniciar con la presentación y validar que puedas compartir sin problemas. Perfecto, vamos a ver. Listo, ahí se visualiza. Te doy el espacio, Eduardo, para que puedas ahí darnos tus apreciaciones sobre este punto del PCI-DSS. Perfecto, muchas gracias. Bien, gracias Luis por el espacio. Qué bueno que dediques tiempo y energía a difundir estos temas para que haya realmente un incremento de la cultura, digamos, de la conciencia sobre los riesgos del mundo digital. Em, Gracias a todos por estar hoy día aquí dándose un tempito para ver este tema. Bueno, el tema de hoy, como ha mencionado Luis previamente, es gobernando el riesgo en la industria de medios de pago, pero hoy específicamente vamos a utilizar este contexto para aproximarnos a este estándar, que es el PCI DSS 401, es la versión vigente, qué es lo que gobierna, lo que comparten, lo que se espera de las entidades que están en este ecosistema. Más bien hasta ahí, una prueba de sonido, ¿se me está escuchando bien? Sí, sí, se escucha bien, se nota bien la presentación. Haz el lado check. Genial. Listo, muchísimas gracias. Bien, entonces permítanme mostrarles la agenda, la breve agenda, el contenido que traemos hoy día. Empezaremos con una breve introducción a la industria y para eso me voy a apoyar en un caso que es familiar para todos, que es recurrente para todos, que es el caso de pagos en línea con tarjeta. Em, ya contextualizados con ese ejemplo en mente, pues podremos hablar un poco de los fundamentos, de lo esencial de este estándar, el PCI-DSS, y cerraremos con una mirada un poco más alto nivel de lo que se puede esperar de las empresas en madurez, digamos, para generar más confianza en este ecosistema que tiene hoy en día tanta relevancia y tantos cambios, y que es tan dinámico y que se va inventando día a día. Sí, entonces vamos entonces con esta agenda y permítanme empezar. Entonces, en esta primera sección hagamos una introducción a la industria y como les decía, con este caso, con el que todos estamos familiarizados, ¿no? Que es el caso de hacer un pago en línea utilizando una tarjeta, utilizando datos de tarjeta. Entonces, para todos nos es familiar que
cualquier día, a cualquier hora, pues si tenemos una necesidad y un sentido de urgencia, buscamos una tienda virtual, quizás en una web, quizás en otro dispositivo y sacamos nuestra tarjeta y compartimos los datos de esta tarjeta a través de un formulario que se nos presente en el dispositivo del momento, ¿no es cierto? Entonces, a continuación, lo que nosotros hacemos con mucha confianza es compartir estos datos y del otro lado, pues casi a veces sin mucha conciencia, pues hay otra entidad que recibe los datos de tarjeta y pues después de unos minutos, si es que el proceso ha sido de acuerdo al esperado, obtenemos una respuesta de pago confirmado, ¿no es cierto? Y con eso, pues ya podemos, hemos cerrado la transacción y vamos a recibir el producto o el servicio que hemos contratado. Pero esto que es tan familiar para nosotros, y por eso, Luis, felicito este espacio que nos permite a todos, pues, refrescar nuestra mirada de riesgo con algo que de pronto es cotidiano, con algo que ya hemos casi normalizado. Refrescando esta mirada de riesgo en esta actividad que hemos descrito anteriormente, yo quisiera dejar la pregunta en la mesa de qué riesgo se asumió en esta operación. Es una actividad que hacemos siempre. Los datos de tarjeta entendemos, los intuimos como un dato sensible, ¿no es cierto? Queremos que se utilice siempre de forma autorizada, digamos, solo por nosotros, que somos los dueños de los datos de la tarjeta. Em, pero al realizar esta operación, pues hay un riesgo que estamos asumiendo, ¿no? O hay un riesgo que estamos aceptando. De pronto, confiamos en el ecosistema y de pronto este ecosistema tiene una buena reputación, pero sin embargo hay un riesgo en esta operación. Ese dato que estamos compartiendo podría ser interceptado en la comunicación por una persona para darle un uso no autorizado. ¿Es posible que se produzca ese riesgo? Eh, es posible, ¿no? ¿Cuál es el nivel de ese riesgo? O sea, ¿qué tan frecuente puede ocurrir o ha ocurrido? ¿Quiénes de nosotros hemos experimentado de pronto un cargo en tarjeta que nosotros no habíamos autorizado, que hemos tenido que hacer una gestión para que se dé baja? ¿Cómo ocurrió? Tiene que ver con el riesgo que se asume de pronto en esta operación, que es uno de los tantos casos de uso que son parte de esta industria. Entonces, para volver al tema del riesgo, existe el riesgo de interceptación de esos datos, ¿no? Como también existe el riesgo de que esos datos que nosotros estamos compartiendo persistan en algún repositorio o en algún contenedor por una cantidad de tiempo y que queden expuestos a que desde ahí puedan ser también eh, recuperados para operaciones no autorizadas, ¿no? Que nosotros no reconozcamos. Entonces, hay un riesgo en esta operación, ¿no? Hay un riesgo. Sin embargo, este sector tiene una buena reputación, ¿no? Nos da confianza. Los actores que están en el sector también favorecen que haya esa confianza. Sin embargo, pues hay un riesgo, ¿no? Entonces, para entender un poco más cuáles pueden ser esos factores que tienen que ver con ese riesgo, o dónde está ese riesgo, o entenderlo un poco más, pues permítanme ir un poco más allá de lo que hay detrás de esta operación que hemos descrito hace un momento. Entonces, em, tenemos un cliente, tenemos una persona que tiene una tarjeta, ¿no? Que tiene un plástico. Ese plástico, aquí con líneas punteadas, pues ha sido entregado por un banco emisor. El banco emisor es el que emite el plástico y que confía en que ese cliente, pues, o tiene una cuenta que respalda ese plástico o las operaciones que debe hacer ese plástico, o em, tiene la capacidad para devolverle lo que gaste con ese plástico si es que ese plástico está asociado con una línea de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un cliente, hay un tarjetaviente, hay un dueño de esa tarjeta que es quien suele, somos nosotros a veces, quien tiene datos que los va a compartir. Cuando este cliente tiene una necesidad de hacer una compra, una transacción, pues va a visitar un comercio. Entonces, con esto, estamos recordando este contexto en el que opera, en el que se producen los pagos en línea con tarjeta. Y a continuación, primero quisiera que tengamos en cuenta
que hay varias entidades en esa operación tan sencilla, tan recurrente, hay varias entidades que están conectadas. Em, Primero quisiera mostrarles esa conexión, a continuación lo haremos y después repasaremos el flujo que hemos visto en esa operación anterior, pero ya con el rol de cada una de estas entidades, ¿sí? Entonces, tenemos el cliente que tiene los datos. Este cliente pues suele ir y visitar a través de algún dispositivo o a través de diversas modalidades, suele visitar una tienda virtual. Esa tienda virtual, si recibe pagos con tarjeta, pues suele tener un relacionamiento con un banco adquiriente. Ese banco adquiriente o esa entidad adquiriente es la que le da la posibilidad de recibir pagos con tarjeta. Es la que le va a poder devolver el dinero que se ha vendido o que ha sido parte de transacciones con tarjeta. Y esos comercios, que son las tiendas virtuales que conocemos, en que utilizamos, pues tienen un relacionamiento con este adquiriente típicamente a través de unas entidades que son los facilitadores de pagos, que hay diversas opciones y alternativas. Hay en el Perú, también hay fuera de nuestro país. Y esos facilitadores de pagos suelen intermediar la relación entre esos comercios y los bancos adquirientes porque simplifican esa relación y la integración tecnológica entre esas tiendas virtuales y esos bancos adquirientes. Bueno, adicionalmente esos bancos adquirientes, o esas entidades adquirientes, también están las marcas de tarjeta. Y entre todos esos actores que he escrito hasta aquí hay una conexión. De hecho, los datos de tarjeta que estamos utilizando en la operación que hemos descrito anteriormente se comparten en ese instante de tiempo. Entonces van del cliente al comercio, del comercio al facilitador de pagos, del facilitador de pagos al banco adquiriente, del banco adquiriente a las marcas de tarjetas y las marcas de tarjetas, esa información, ese dato casi de forma instantánea, se lo retransmiten al banco emisor. ¿Para qué ocurre todo este flujo? Porque en esa operación lo que se espera es que alguien autorice ese pago. Y quien autorice ese pago es el banco emisor, que es quien confía en el cliente y por eso le ha emitido esa tarjeta. Entonces, para ir un poco más allá, ¿no es cierto?, de esas operaciones que son tan recurrentes, pues entendamos que hay varias entidades que están conectadas. Sí, y eso nos va a permitir luego entender cuál es la relevancia y la pertinencia y lo que solicita este estándar para todos los actores del ecosistema. Entonces, tenemos aquí varias entidades que están conectadas y ahora repasemos el flujo, ¿no? Cuando el cliente quiere hacer esta compra, pues visita la tienda virtual. La tienda virtual, para poder autorizar este pago, pues le comparte su dato de tarjeta al facilitador de pagos, quien a su vez se lo comparte al banco adquiriente. El banco adquiriente se lo comparte a las marcas de tarjetas, a la infraestructura, quien se lo comparte al banco emisor y quien finalmente va a otorgar la autorización para que ese pago se produzca. Esa respuesta va de vuelta a la infraestructura de las marcas de las tarjetas. Esa respuesta se devuelve al banco adquiriente, quien a su vez se lo envía al facilitador de pagos, quien a su vez se lo envía a la tienda virtual, y es finalmente cuando el cliente obtiene esa respuesta del pago ha sido confirmado, o en algunos casos el pago ha sido rechazado. Esta es una sobresimplificación de cómo ocurre este flujo. Esta industria se va inventando día a día y hay controles adicionales, hay buenas prácticas que se han ido implementando, pero en esencia, los elementos fundamentales, son estos. Entonces, ya con esto hemos recordado que hay entidades que están conectadas alrededor del mundo, y que hay un flujo de autorización que ocurre casi instantáneamente. Entonces, ya con este contexto, pues sí podemos ir a hablar de el estándar PCSS 401 y algunos fundamentos, ¿no?, que nos van a permitir entender cuál es el espíritu y qué es lo que busca este estándar y cómo este estándar o la aplicación de este estándar genera confianza en el ecosistema. Bien, entonces, vayamos a ello. Bien, para empezar, este estándar eh, es emitido y sus actualizaciones, pues son emitidas por el PCI Security Standards Council, ¿sí? Que es una organización global y que ha sido fundada por las marcas de las tarjetas. Y este es el estándar la entidad, esta organización global, es la que emite la norma y la que la mantiene actualizada. Y esa norma es la que se usa de referencia para que todas las entidades del ecosistema
a la que les aplique esto, vamos a ver en un momento a quién les aplica, em, esta entidad emite el estándar y ese estándar pues, tiene requisitos, requerimientos, solicitudes que son aplicadas por todas las empresas del ecosistema. Ahora, el espíritu, el objetivo de este estándar es mejorar la seguridad de los datos del titular de tarjeta. Para eso ha sido creado y para eso se exige su cumplimiento a las entidades del ecosistema. Bien, ese es el contexto, pero ahora, qué es lo que alcanza este estándar, ¿no? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué es lo que busca proteger? Hemos hablado de hemos hablado de un caso de uso típico en el que se utilizan los datos de tarjeta. Hemos recordado que hay diversas entidades en este ecosistema. Estamos conversando de que hay un estándar que es el que eh, que es el que solicita a las empresas que cumplan con ciertos requerimientos y eso ofrece cierta confianza en este ecosistema. Pero ese estándar tiene un alcance muy específico, ¿sí? Está muy acotado, muy enfocado en los datos de tarjeta. Y para entender los datos de tarjeta, estos están categorizados en dos tipos. Tenemos los datos de tarjeta viente y los datos de autenticación sensibles. Los datos de tarjeta viente, pues son, y vamos al ejemplo que hemos recordado hace un momento, pues son el PAN. El PAN es el Primary Account Number y es ese número de varios dígitos que suele estar en la tarjeta y que lo compartimos, ¿no? Cuando vamos a hacer un pago. También tenemos el nombre del titular de tarjeta y también tenemos la fecha de vencimiento. Estos son los datos de tarjeta viente. Y los datos de autenticación sensibles, pues lo que hemos utilizado ahorita en el caso de uso previo es el código de verificación de la tarjeta. ¿Por qué este estándar lo separa? ¿Y por qué ahora es relevante y pertinente entender que hay una diferencia entre los dos? Porque la norma tiene requisitos distintos para los datos de tarjeta vidente y requisitos distintos para los datos sensibles de autenticación. Pero, más allá de esta pequeña distinción, esto es lo que este es el alcance que comprende esta norma. Donde haya estos datos, hay alcance este, para este estándar que estamos revisando hoy día. Y bien, hace un momento veíamos que había varias entidades en esta operación tan recurrente de hacer pagos con tarjeta. Em, y más allá de eso, pues a quiénes les aplica el estándar, ¿no? ¿Quiénes son sujetos de cumplimiento del estándar? Pues son las entidades que tienen entornos que almacenan, que procesan o que transmiten datos de tarjeta. Los dos tipos de datos, las dos categorías de datos de tarjeta que hemos visto hace un momento, a eso nos estamos refiriendo. Esas entidades, esas empresas que tienen una infraestructura donde hay almacenamiento, procesamiento, transmisión de datos de tarjeta, a ellas les aplica el estándar. Adicionalmente, hay entidades que tienen infraestructuras que no están en el caso anterior, pero que pueden afectar la seguridad de los datos de tarjeta. Y para ellas, pues también les aplica el estándar. ¿Quiénes pueden ser estas entidades con entornos que pueden afectar la seguridad de los datos de tarjeta? Pues suelen ser proveedores. Y a continuación lo vamos a ver de una manera un poco más clara. Entonces, hace un momento, pues repasábamos en una simplificación, digamos, de este esquema, pues recordábamos quiénes son los actores que participan, el cliente, el comercio, la tienda que acepta pagos con tarjeta, el facilitador de pagos, el banco adquiriente, las marcas de las tarjetas o el banco emisor. Estas son entidades que participan en esta operación, pero como en otras industrias, pasa que hay proveedores que dan soporte a ciertas actividades, ciertas tareas de cada una de estas partes, ¿no? Y para eso, como ejemplo, desde el mismo cliente, ¿no? Desde el mismo cliente, si el cliente usa una bóveda para guardar sus datos de tarjeta,
pues esa bóveda en cualquier modalidad, aplicación, infraestructura, dispositivo, pues ya tiene datos de tarjeta y también le va a aplicar el estándar. Y así, los comercios, pues también puede ser que en algún momento pues almacenen, toquen datos de tarjeta y quizás tienen proveedores en los que han tercerizado ese almacenamiento. Entonces, ya hay más entidades, aparte de las que habíamos conversado inicialmente, en las que también habría aplicación del estándar. Y si consideramos que hay diversas opciones, hay muchas tiendas electrónicas y hay muchos facilitadores de pagos y hay varios adquirientes y hay varios proveedores en el mercado, entonces ya podemos intuir que los datos de tarjeta pues podrían estar en muchísimas ubicaciones, ¿no? Entonces, inicialmente hacíamos la pregunta de cuál es el nivel de riesgo de esa operación o qué riesgo acepté, qué riesgo aceptamos, qué riesgo estábamos asumiendo. Y tuvimos una primera mirada, pues cuando notamos esto, pues podemos, digamos, actualizar esa intuición que tenemos de cuánto riesgo hay en esa operación que hemos normalizado. Y ahora es un poco más pertinente ver cómo el estándar ofrece confianza al ecosistema, ¿no? Bien, entonces hablemos del estándar. Sí, hablemos del estándar. Esta norma está presentada en 6 objetivos y en 12 requisitos. Em, de hecho, este cuadro está sacado de la página 1 de la norma y se los quería presentar primero porque estos 12 requisitos suelen tener una correspondencia con la regulación del Perú. Hay regulación también que no ha sido emitida por el Council, sino por entidades nacionales que tienen una estructura de requisitos similar a esta acá, ¿no? Que es la estructura del estándar PCI-DSS. Entonces, así está presentado el estándar, pero esta vez, en esta ocasión, para poder lograr un entendimiento un poco más dinámico en esta breve sesión, pues se los voy a presentar el estándar de una manera un poco distinta y eso me va a permitir mostrarles un poco la robustez, la relevancia y la potencia de la norma. ¿Sí? Entonces, son 12 requisitos, sí, pero yo los estoy agrupando de una manera un poco diferente para poderlo entender mejor. ¿Qué esperamos de una empresa que cumple con PCI DSS? ¿Sí? Bueno, pues una empresa que cumple PCI-DSS tiene tiene buenas prácticas de gobierno, de gobernanza. ¿Sí? Este es el requisito 12 del estándar, yo lo estoy poniendo primero para poder explicarles mejor eh, una mirada de cómo funciona. Entonces, hay requisitos de gobernanza, hay solicitudes de gobernanza. Dentro de ese requisito 12 hay subrequisitos que tienen que ver con la gobernanza y uno de esos requisitos es el 12.5, que es donde se define el alcance de una entidad de cara a este estándar, ¿no? En ese alcance se definen todos aquellos componentes donde pues podrían estarse depositando datos de tarjeta o esos componentes que aportan seguridad al entorno donde están los datos de tarjeta y y muchos otros componentes más. Dentro de los requisitos de gobierno, entonces, hay un requisito en el que la norma solicita que se defina el alcance, ¿sí? Que se haga un inventario de los componentes del alcance. Y eso es el primer paso y es importante porque lo que viene a continuación son una serie de controles para proteger el entorno donde están los datos de tarjeta, los entornos donde hay alcance. Hay controles de red, hay controles que tienen que ver con configuraciones seguras, hay controles para los datos en reposo. Datos en reposo, estamos hablando de datos de tarjeta, de los dos tipos, con exigencias específicas para los datos de tarjeta viente, con exigencias específicas para los datos de autenticación sensibles, pero ambos datos en reposo, al fin. Todo eso está en el requisito 3.
Hay exigencias, solicitudes para datos en tránsito, hay exigencias de controles anti-malware, hay una solicitud de la norma de tener un ciclo de software seguro y también hay requisitos para control de accesos tanto físicos, tanto digitales como físicos. Y esos están en el requisito 7, 8 y 9. Entonces la norma solicita una serie de controles para proteger ese entorno que tiene datos de tarjeta viente. Paso previo, se ha delimitado el alcance, ¿no? Donde están esos datos de tarjeta viente. A continuación, hay controles para proteger. ¿Y qué más? En el requisito 10, la norma solicita que hayan registros de toda la actividad para poder identificar y tener un monitoreo oportuno de actividades sospechosas o actividades anómalas. Entonces, em, las empresas que tienen este estándar implementado, pues tienen un gobierno que ha identificado correctamente cuáles son, dónde hay alcance, dónde hay datos de tarjeta. eh, ha desarrollado controles, tiene herramientas para proteger ese entorno y por lo tanto esos datos de tarjeta. Y además tiene mucha data generada por las herramientas de protección, data generada data generada de acceso a los datos, a las zonas sensibles y además tiene un monitoreo muy potente de esos datos para oportunamente enterarse cuando hay actividad sospechosa o anómala para poder reaccionar, para poder tomar acciones. Entonces, hasta aquí gobierno, protección, hay registros y monitoreos y algo que tiene esta norma en todo el requisito 11, en todo un requisito y ampliamente desarrollado es eh, que hay que poner a prueba esos controles. No basta con el gobierno, no basta con haber implementado controles, haber cumplido con la implementación, verlos operando, con tener registros de todas las operaciones eh, y tener definido, planificado y operando el monitoreo, sino que hay que poner a prueba los controles también. Hay que hacer, eh, hay que hacer pruebas y si se encuentra brechas y vulnerabilidades, pues hay que tratarlas. Entonces, esto es lo que se espera. Esta es la expectativa de controles en una empresa que cumple con PCI-DSS. Hace un momento recordábamos que hay varias entidades en el ecosistema. Bueno, pues todas esas entidades que están en el ecosistema eh, cumplen el estándar y tienen esto operando e implementado. Dicho eso, entonces ahora sí, puedo comentarles que para las entidades que quieren demostrar el cumplimiento, hay dos enfoques. Hay un enfoque definido y hay un enfoque personalizado. El enfoque definido para esas entidades que quieren validar cumplimiento y que quieren demostrar este cumplimiento de la norma el enfoque definido es el método tradicional y esto consiste básicamente en validar cumplimiento utilizando literalmente los requisitos y procedimientos de prueba que están escritos en el estándar, ¿sí? Siguen los requisitos que están ahí indicados y las evaluaciones de esos requisitos se hacen basándose en los procedimientos de prueba que están definidos, escritos en el estándar. Ese es el enfoque definido, así se valida el cumplimiento. Esto nos suena es adecuado para una entidad que quiere pues una orientación, una ruta clara de cómo lograr el cumplimiento. Adicionalmente a esto, pues existe el enfoque personalizado. Este enfoque definido es el más usado, ¿sí? Pero también tenemos un enfoque personalizado para que las empresas puedan validar el cumplimiento. ¿En qué consiste? En la norma, en cada uno de los requisitos, además de el requisito escrito y los procedimientos de prueba, pues en la norma también está el espíritu de ese requisito. ¿Cuál es el objetivo que persigue ese requisito? Y lo llama esa sección objetivo del enfoque personalizado. Entonces, también es posible algunos controles, pues a decisión de la empresa, pues que determine controles, que haga un diseño y que proponga controles, con los que atiende ese objetivo de enfoque personalizado de cada uno de esos requisitos. Y eso pues está destinado a empresas que deciden cumplir con los requisitos sin seguir estrictamente
el lineamiento que se ha definido en el estándar, sino proponiendo controles. Entonces tenemos dos enfoques de cumplimiento, dos enfoques para validar dos estrategias, dos opciones para validar el cumplimiento del estándar. Listo, entonces hasta aquí hemos repasado un caso de uso recurrente, habitual para nosotros, ¿no es cierto? Hacer los pagos en línea con tarjeta. Estamos teniendo en cuenta que hay varios actores entre los que circulan esos datos de tarjeta. Entonces ya tenemos podemos tener una opinión un poco más, de pronto, más específica sobre cuáles pueden ser los riesgos en esas operaciones. Y ya con ese contexto, pues hemos hablado un poco de cuál es el estándar, ¿no? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es su estructura? Em, ya pueden formarse opinión de si ese estándar, como ven, cuán relevante es para las empresas cumplirlo, porque ya nos ofrece entonces cierta confianza de dónde estamos poniendo nuestros datos de tarjeta. Em, Estas empresas, al usar proveedores, pues las empresas que son responsables del cumplimiento del estándar, si usan un proveedor, siguen siendo responsables del cumplimiento, de que su proveedor demuestre cumplimiento. Entonces hay una cadena ahí de exigencias y así el sistema, el ecosistema, pues sigue siendo, digamos, sigue persiguiendo el cumplimiento de la norma y eso nos sigue dando confianza. Y pues para cada una de estas empresas, para que puedan validar y demostrar y declarar su cumplimiento y tener un certificado que demuestre su cumplimiento, pues hay dos enfoques, ¿no? El enfoque definido y el enfoque personalizado. Entonces, ese ha sido el camino recorrido hasta aquí. Y como les dije al principio, pues me gustaría, ya con ya un poco empapados, ¿no es cierto?, contextualizados de esto, pues darle una mirada un poco más alto nivel a cuál es, o sea, ¿para qué, no? Este estándar, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál debe ser esta visión estratégica de la seguridad en medios de pago, en cada una de estas entidades? ¿Cómo se está sosteniendo de pronto, aspecto fundamental, algo fundamental, cómo se está sosteniendo entonces la confianza de que se hagan pagos en línea con tarjeta? Eh, Más allá de lo que acabamos de conversar sobre cómo es este estándar, eh, ¿qué se le puede pedir de pronto todavía a las empresas que están en el ecosistema para que esta confianza se mantenga, se sostenga en el tiempo y se incremente, ¿no? Entonces, ¿y quiénes esta tarea, pues se la llevan quienes ejercen liderazgo en las organizaciones, ¿no? Y sobre eso, les voy a hablar en breve. Pero antes, ya que hemos hablado del estándar y ya que hemos estado hablando de lo que se le puede pedir, de las oportunidades de mejora de pronto del sector, pues quisiera comentarles algunos errores comunes en implementación. Hace un momento hemos hablado bastante de cuál es el alcance, ¿no? ¿Qué es lo que comprende este estándar, ¿no? ¿Qué es lo que busca asegurar? En algunas organizaciones, pues ese alcance, pues no tiene una definición clara desde el principio, ¿sí? Y eso, pues genera ciertas dificultades para poder demostrar cumplimiento, primero, y segundo, porque hace más complejo el proceso de demostrar ese cumplimiento. Cuando los datos de tarjeta no están claramente identificados de dónde están, sino cuando se han distribuido de pronto porque en algún momento pues se hizo de esa forma, pues el alcance se amplía. Si desde el principio se define claramente cuál es ese perímetro donde van a estar los datos de tarjeta, entonces la definición del alcance es más clara y de pronto demostrar el cumplimiento es algo un poco más, es algo un poco más sencillo, es más simple, ¿sí? Entonces, sí pasa que hay una mala definición, una definición que se podría mejorar del alcance en las organizaciones. Y eso, como hemos comentado, es parte del gobierno que debe haber en toda organización, incluso está escrito en un requisito, ¿no? En el 12.5. Bien, entonces un punto, digamos, a mejorar en las implementaciones es ese, definir claramente el alcance, es básico, es elemental, es inicial. Otro punto, un error en implementación, que podríamos verlo como una oportunidad de mejora, uy, perdón, listo, es no incorporar
PCDSS desde las etapas de diseño de productos o soluciones. Es más caro, es más costoso hacer un ajuste, hacer un cambio a una solución ya cuando está en ambiente productivo. Eh, es mejor hacer el análisis de cumplimiento desde la etapa de diseño del producto, de diseño de la iniciativa, de diseño de la aplicación, de diseño de la solución, de diseño del negocio. Esto es una oportunidad de mejora del sector, es un error común en las implementaciones. Falta poner ese paso en las etapas de diseño, de forma más clara, de forma más específica. Otro punto a mejorar en las implementaciones, oportunidad de mejora de pronto para el ecosistema, es utilizar este estándar, el PCI-DSS, solo para auditorías. Em, Hace un momento hemos visto que la norma pide, solicita que se implementen controles y estos controles suelen ser operados por herramientas y estas herramientas generan muchísima cantidad de data. Hace un momento hemos visto que la norma sí solicita que esa data, esos registros, pues pasen por un proceso de monitoreo, pero muchas veces en las organizaciones dejamos esa data y el análisis de esa data solo para demostrar esa trazabilidad en auditorías y no para incrementar la madurez. Esa data, analizar esa data, es un ejercicio que podría llevar a las organizaciones a tener sistemas más predictivos en cuanto a la identificación de riesgos. Entonces, ese sería otro punto a mejorar en las implementaciones. Y finalmente, pues otra oportunidad de mejora es que hay una desconexión entre la gobernanza y la puesta a prueba de los controles. No hay retroalimentación desde la puesta a prueba de los controles hacia la gobernanza. Y eso es algo que se los voy a comentar en la siguiente lámina también. Pero se los quería adelantar porque eh, cuando se hace la implementación, en esos momentos de socialización interna, en esos momentos en los que se engancha, en los que se recoge este proyecto o los controles PCI-DSS en la estrategia, pues yo pienso que hay oportunidad para recoger estos cuatro elementos para tenerlos en cuenta en esa implementación, en el momento de la socialización, en el momento de la implementación, en el momento de las capacitaciones internas, donde se sigue difundiendo la existencia del estándar en la organización. Bien, entonces, el sector ofrece confianza, sí, los actores cumplen con PCI-DSS y nos permiten seguir confiando en él y esa confianza pues va en incremento a pesar de la dinámica de este sector que saca bastantes soluciones donde cada vez hay más proveedores y más participantes. Em, pero hay aspectos fundamentales que se están manteniendo y se le puede pedir algo más en madurez a estas organizaciones. Y quienes tienen la tarea de seguir levantando la madurez del sector y de cada una de las entidades es pues el CISO y la alta dirección. Lo fundamental, lo que esperamos en toda organización, ¿no es cierto?, es lo que vemos es que el tono de la dirección prioriza y respalda la seguridad, ¿correcto? Asigna presupuesto. Eso es lo fundamental, es lo que se pide no solamente en este estándar, sino en otros. Y eso, pues, es algo que se espera encontrar y se encuentra, ¿no es cierto? Y como resultado de ese tono de la dirección, pues la seguridad en ciertos niveles, en algunos lugares en más, en otros en menos, pero se vuelve cultura organizacional, ¿sí? Eso es lo fundamental. Eso es lo que encontramos, es lo mínimo que esperamos encontrar y es lo que en la mayoría de casos encontramos. Pero en madurez, ¿qué más se le puede pedir a los actores? Y por eso es importante, son importantes estos espacios para ver esos elementos y poderle exigir un poco más al ecosistema. Bien, en madurez, se puede pedir muchísimas cosas, aquí vamos a mencionar solamente dos. En madurez lo que se puede pedir es, a ver, ¿hay gobernanza de la tecnología conocida? Sí, correcto. En las organizaciones hay un inventario de las tecnologías que ya vienen utilizando. Y sobre esas, pues hay todo un despliegue de controles, hay monitoreos, hay planes de respuesta, hay puesta a prueba de controles, lo hay. Pero
¿cómo se está gestionando el riesgo de las tecnologías que aún no se conocen? ¿Cómo se hace, cómo se ha ido adecuando, cómo se adecúan las organizaciones este estándar sobre tecnologías jóvenes, como las que sabemos que hoy en día hay, y sobre servicios de terceros que están totalmente apoyados en esas tecnologías jóvenes? Cada vez cada vez tenemos menos dominio sobre cuál es el repositorio final de los datos. Lo hemos visto hace un momento, hay diversos actores, hay diversos participantes y estos participantes a su vez tienen cada uno proveedores. Entonces, cada vez tenemos menos dominio, menos alcance de finalmente a dónde van los datos. Y hoy en día hay tecnologías jóvenes que se ofrecen para procesar los datos. Y adicionalmente, esas tecnologías muchas veces están soportando servicios de terceros. Entonces, cada vez tenemos menos dominio, menos control sobre finalmente dónde están los datos. Bien, ¿cuál es la gobernanza sobre ese riesgo de lo que es desconocido? De lo que hoy es joven y claramente no es conocido o sobre lo que ya no tenemos visibilidad. En madurez, pues las organizaciones deben tener ese riesgo un poco más gobernado, un poco más visible, incluso podría ser parte de de lo que socialicen, de lo que visibilicen a sus clientes para ofrecer cada vez mayor confianza. Y en madurez se podría también pedir algo más. Hace un momento lo mencioné, vamos ahora a profundizar un poquito más en esa idea. Probar periódicamente los controles para validar su eficacia es algo que, pues, digamos, ocurre, se hace, ¿sí? Pero usar los resultados. ¿Para qué se usan los resultados? Típicamente, lo que se ve en las organizaciones es que los resultados de las pruebas de penetración, los resultados del análisis de vulnerabilidades, los resultados de la puesta a prueba de los controles en general, se utilizan para, para realizar acciones de mitigación. Hay áreas, hay equipos en las empresas que realizan mucha mitigación. A partir de ciertas pruebas, levantan ciertas brechas y están en mitigación permanente. Eso no se le exige a una empresa en madurez, eso es algo fundamental, lo pide el estándar, es lo mínimo. En madurez, ¿qué se le puede pedir a las organizaciones? Pues utilizar esos resultados no para remediar solamente, que es solamente corregir la brecha identificada, sino para identificar cuáles fueron las causas raíces que dieron origen a que se presentara esa brecha y tratar las causas raíces. ¿Qué pasó? Si a una aplicación se le encuentra vulnerabilidades, independientemente de corregir la vulnerabilidad, incluso independientemente de desplegar una solución para que esa vulnerabilidad no vuelva a ocurrir, ¿cómo está el proceso de desarrollo? O sea, ¿qué fue lo que, pasos atrás, ¿cuál es la causa raíz que hace que esas vulnerabilidades ocurran? De pronto ocurrieron en una aplicación, pero de pronto podrían estar ocurriendo en otras. Entonces, esa retroalimentación de la puesta a prueba de los controles hacia los pasos previos, incluso hasta la gobernanza, es lo que se le puede pedir todavía a las organizaciones en madurez. Y eso, bueno, pues es tarea tanto del CISO como de la alta dirección. Eh, Eso seguirá incrementando la confianza de este ecosistema que ya tiene una buena reputación, que se va inventando día a día, eh, que piensa en proteger los datos de tarjeta. Y seguramente, si ustedes son parte de estos ecosistemas, seguramente que van a también seguir buscando la madurez del ecosistema. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Listo, Eduardo, muchas gracias por la presentación. La verdad que bastante académico e ilustrativo. Esta parte de elaboración propia, donde separarse la parte de gobierno, protección, de registro, monitoreo y pruebas de sistemas, la verdad que está bastante interesante y nos ayuda bastante para poder enmarcar, ¿no? Cómo poder realizar un tipo de implementación o revisión y auditoría, ¿no? Que estabas comentando. Ahora, justo acá veo algunas preguntas. Si gustan, por favor, pueden colocar sus preguntas en el chat. ¿No estamos? En el panel cuadros ha realizado tres preguntas. A ver, vamos a tratar de responder todas, ¿ya? Dice la primera y Eduardo me ayuda con las respuestas.
¿Cuándo los comercios están obligados a cumplir el estándar, ¿no? ¿Solo bancos receptores y emisores? De acuerdo. Hay que ver caso por caso, ¿sí? Habría que ver caso por caso. Es interesante esa pregunta y es interesante ver cuál es qué es lo qué es lo que ofrece como información ese comercio, ¿sí? Porque nosotros hemos normalizado el utilizar tiendas para comprar, pero los comercios tienen distintos tipos de integración con los facilitadores de pagos o a veces directamente con los bancos adquirientes. De hecho, y esa es información pública de las pasarelas de pagos, ellos, el comercio, la tienda virtual en la que se hacen las compras, a veces, por la integración que tiene con el que viene a continuación, que es el facilitador de pagos, a veces toca datos de tarjeta. Y si toca datos de tarjeta, va a depender de la tienda donde se esté comprando y cómo ha hecho su integración con el facilitador de pagos. Si toca datos de tarjeta, sí le aplica cumplir el estándar. De hecho, si ustedes programan una tienda virtual, pueden consultar las pasarelas de pago de aquí de Perú, ir a su documentación, y hay una zona para desarrollador y ahí les va a ofrecer por lo menos dos opciones para integrarse con estos facilitadores de pagos, utilizando su SDK, utilizando sus APIs y les dejo de tarea, si tocan datos de tarjeta y ustedes son el comercio, sí tienen que están obligados a cumplir el PCI-DSS 401. Si no tocan datos de tarjeta, están fuera del alcance. Ya, perfecto, perfecto, Eduardo. Ahora, pregunta también, dice, con respecto a la pregunta anterior, ¿son los bancos, bueno, emisores y receptor, los únicos encargados de monitorear, catalogar sospechas, alertas y son responsables por bloquear operaciones sospechosas? Eh, Esa pregunta, o sea, hay que hacerla caer dentro de, muchísimas gracias, hay que hacerla caer dentro de lo que es pertinente a este estándar. Sí, las empresas que están obligadas a cumplir con este estándar, e incluso algunas organizaciones del Perú, que tienen que cumplir con regulación peruana, como les he mencionado hace un momento, ellas tienen dentro de ese reglamento, pues hay 12 requisitos. Entonces, digamos que hay una correspondencia, ¿sí? Pero hablando específicamente de aquellas que están cumpliendo con este estándar, específicamente con el PCI DSS 401, y que así lo declaran, perdón, ahí para ir específicamente a la pregunta es, a ver, si la empresa tiene el estándar, tiene un gobierno donde ha identificado en qué componentes hay alcance. Tiene controles para proteger y para monitorear los datos en reposo, ¿sí? Y dentro de los datos en reposo, hablamos de toda la gama de tipos de contenedores que hay hoy día y repositorios, y dentro de eso están los datos de tarjeta, y o sea, y la norma exige que tenga un registro de actividad de acceso a esos repositorios. Y tienen obligación por monitorear eso. Y si hay una fuga de información, pues quienes tienen este estándar implementado lo van a notar. Entonces, todas las empresas del ecosistema tienen un monitoreo permanente de sus repositorios donde están los datos en reposo. Em, Eso. Y bueno, dentro del estándar, aparte del monitoreo, se exige que tengan planes de respuesta donde notifiquen a las partes interesadas en caso hayan tenido una brecha de seguridad. Y justo sobre eso está en la parte de cumplimiento. Gracias, Manuel, ahí por el dedito arriba. La última dice, Manuel, ¿qué entidades del gobierno peruano se encarga de controlar el cumplimiento? ¿La SBS, algún otro? Interesante. Em, en este ecosistema, quienes declaren cumplimiento, a ver, en este ecosistema, para que este comercio pueda recibir pagos con tarjeta, este comercio necesita relacionarse o con un facilitador de pagos o directamente con una empresa adquiriente. Em, este banco adquiriente, según como
A ver, este banco adquiriente va a tener, tiene una licencia, tiene un permiso con una de las marcas de tarjeta, o con las dos o con todas. Em, Esta marca de tarjeta, para que este banco adquiriente pueda, digamos, ser parte del ecosistema, le exige que cumpla con PCI DSS 401. Es la marca de la tarjeta. Y sabemos que hay varias marcas, ¿no? Vean su tarjeta, vean ahí abajo a la derecha, hay varias marcas, ¿no es cierto? Ya, esas marcas le exigen a los bancos adquirientes que cumplan con el estándar y que quienes están conectados a ellos, a quienes ellos les ofrecen el servicio, pues también cumplan con el estándar. Esa exigencia es para el banco adquiriente, es para los facilitadores de pagos, es para los comercios que toquen datos de tarjeta. Quien ejerce el cumplimiento, digamos, en este esquema que presentamos aquí son las marcas de las tarjetas. Este banco adquiriente, para que pueda tener esa conexión con la marca de la tarjeta, tiene que cumplir la regulación, las reglas, los reglamentos de las marcas de las tarjetas. Como hay varias, pues algunos tienen sus particularidades, que son reglamentos, digamos, como mínimo, las entidades que se van a conectar hacia ellos tienen que cumplir PCI DSS 401 y además tienen que cumplir los reglamentos ya específicos de la marca de las tarjetas, que serían algo más. Hasta aquí no hemos hablado nada de ningún regulador peruano, ¿correcto? Hasta aquí esto es para que funcione, esto es para que puedan tener esa conectividad y esa capacidad de autorizar, de recibir pago los comercios y de tener una respuesta desde el banco emisor para autorización. Son las marcas las que digamos, obligan a que todas las entidades que están conectadas a esa infraestructura estén PCI DSS 401 certificadas y compliance. Adicionalmente a eso, pues se están generando diversas regulaciones para los actores, para el Sistema Nacional de Pagos, que está empezando, digamos, a regularse un poco más. Claro, ahí de repente apoyados con la SBS, con el Banco Central también, ¿no? Dentro de la regulación peruana, ¿no? Correcto. Ya, genial, genial. Y una pregunta más de Danitza, dice, si el desarrollo de un producto, ejemplo, otorgamiento de un crédito, termina con el uso de tarjeta para el depósito del crédito, ese tipo de tarjeta, ¿qué obligaciones o estándares debe cumplir? ¿Podrías repetir la pregunta, Luis? Sí, mira, a ver, si Literal. está, sí, 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 a ver, está en el chat ya, pero igual lo vuelvo a leer. Si no, Danitza, si gustas, decides el micro y lo lanzas directamente, quizás para entenderlo un poco mejor, ya, porque yo también acá estoy descifrando un poquito. Dice, si el Ya, si no voy a desarrollo la de un pregunta. producto, sí, a ver, por favor, anda la Dice, pregunta si en el el desarrollo chat. de un producto, ejemplo, otorgamiento de crédito, ¿ok? Termina con el uso de tarjeta para el depósito del crédito, ¿de acuerdo? Este tipo de tarjeta, ¿qué obligaciones estándares debe cumplir? Ya, si el desarrollo de un producto, ejemplo, otorgamiento de un crédito, miren, el caso de uso que hemos visto nosotros hoy es uno de muchísimos casos de uso que hay hoy día, integraciones, proveedores, soluciones, servicios. Hay un montón de integraciones donde hay incluidos datos de tarjeta. Sí, incluso algunos. En algunos casos, yo diría hasta se pierde visibilidad. Tú pones el dato de tarjeta en algún contenedor, en alguna bóveda, y después te olvidas que está ahí y empiezas a transaccionar, pero sigue habiendo un dato de tarjeta en esa solución, ¿sí? En esas operaciones. Entonces, cualquier aplicación que vaya a utilizar datos de tarjeta eh, eh, es, digamos, va a tener que cumplir con el estándar si es que utiliza datos de tarjeta. No solamente cualquier desarrollo, en todo caso. Ahora, si hay uso de tarjeta, uso de datos de tarjeta eh, para alguna de las operaciones, para cualquiera, pues tiene que cumplir con PCI DSS 401. Sí, pongámoslo así, si dentro de tu flujo, dentro de tu solución, dentro de tu producto que estás lanzando al mercado, va a haber un momento de pago y va a haber datos de tarjeta comprometidos, aplique el estándar. Ya, perfecto, Eduardo. Ahí, José. José es un viejo conocido. A ver, José, por favor, tu pregunta. Claro, buenas noches, como ¿Cómo está, expositor, José? muchas gracias por el espacio. Y sí, yo lo que quería preguntar es, digamos que comenzaste con un preámbulo diciendo sobre el riesgo, quién asume el riesgo, digamos, es cierto, ¿no? Pero ¿qué práctica recomendarías? Porque
hay mucho comercio internacional y uno declara la tarjeta por aquí, por allá, y como has podido mostrar en la maqueta que estamos viendo en pantalla, bueno, pues por algún lado pues podría ocurrir el riesgo, ¿no? ¿Sugieres una práctica, eliminar el número de la tarjeta en ese comercio apenas termine? Porque la verdad que eh, no sé cuánto podría demorar una operación internacional y por ahí se devuelva, o no sé qué tanto se resuelve el asunto. ¿Qué práctica recomendarías? Gracias. De acuerdo. A ver, trato de responder y me comentas si esa era la pregunta. Mira, hay dos cosas. Primero, esta operación que suele ocurrir es, toma los datos de tu tarjeta, este, hay un formulario que los recibe y al cabo de un momento, esos segundos, ¿no es cierto?, obtienes tu pago autorizado. Hemos repasado que en ese momento, pues hay todo un flujo, hay toda una red, por donde viaja ese dato de tarjeta y pues eso está ahí, imperceptible y es algo instantáneo. Ahora, si la preocupación es, o sea, ¿dónde persiste y cuánto tiempo persisten esos datos? Hoy día hemos visto que hay dos tipos de datos de tarjeta, ¿no es cierto? Los datos de tarjeta viente y los datos de autenticación sensibles. Para el caso específico que hemos visto hoy día, hemos hablado, o sea, usamos el PAN, usamos el nombre titular, usamos la fecha de vencimiento, la compartimos. Y adicionalmente, compartimos el código de verificación, que dicho sea de paso, hoy tiene versiones, ¿no es cierto? Ya no es el que está ya no es solamente el que está ahí escrito a la vuelta de la tarjeta, hay otras variaciones. Sin embargo, la norma trata eso como código de verificación. Tú utilizas esos datos, utilizamos esos datos para hacer una operación. Entonces, primero quería atender una parte de la consulta. Las empresas que cumplen con PCI-DSS tienen identificado a nivel de gobernanza, tienen claro dónde van a guardar esos datos de tarjeta, tanto los datos de tarjeta viente como los datos sensibles de autenticación. Entonces, y hay controles para proteger esos datos cuando están en reposo. Entonces, la persistencia de esos datos está regulada por esta norma y cómo persisten también está regulada por esta norma. Además, el acceso a esos repositorios, está monitoreado, genera registro y está monitoreado. Entonces, por eso es que este estándar ofrece confianza, porque claro, de pronto, cuando vimos aquí, ¿no es cierto? Oye, ya no son pocos los actores, sino son múltiples los proveedores que pueden, almacenar esos datos de tarjeta. Multipliquemos esto por todas las opciones de proveedores y todos los comercios virtuales que hay. Entonces, digamos, hay muchos lugares donde puede estar. Ok, si todos ellos son PCI DSS compliance, pues, los datos en sus respectivos repositorios, están protegidos. Eso de cara a cumplimiento del estándar. Ahora, de cara a cómo la industria se va, reinventando, pues ustedes, también van viendo que en algunos casos, en algunas operaciones, dependiendo a qué hora es, pueden experimentar un bloqueo automático de su propia tarjeta, porque hay un motor de fraude atrás que de pronto intuye que algunas operaciones más allá de este estándar, pues podrían ser un poco fraudulentas, ¿no? Esta industria va corrigiéndose día a día y va sacando, soluciones que les permiten a los usuarios estar, digamos, más seguros, ¿no? Como que, por ejemplo, hoy el CBB ya no es solamente el que está pegado atrás de la tarjeta, sino tiene una versión distinta y así, o sea, hay diversos, digamos, mecanismos que la industria va sacando para que puedan sentir un poco más de confianza, ¿no? No sé si con eso Perfecto. respondimos la pregunta, José. Sí, José, ¿todo bien ahí por tu Sí, lado? muchas Sí. gracias. Ya, listo, José. Gracias, Eduardo. Bueno, hemos llegado justo al límite de tiempo. Agradecerte, Eduardo, por el espacio, bueno, por absolver obviamente también las dudas que se ha tenido acá dentro del foro. Por si acaso, en el chat he dejado nuestros enlaces, estamos de la comunidad de LinkedIn, ¿está bien? Tanto de Eduardo, tanto del mío, para que lo gusten, se gusten chequear, revisar o de repente también comunicarse directamente con Eduardo por alguna duda, ¿estamos? También quiero compartirles que justo con Eduardo va a estar dictando un curso de PCI DSS, que iniciamos ya el 16 de marzo. De los que están interesados por ahí, se pueden comunicar conmigo para poder ahí darles alguna comunicación adicional. Estamos. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias, Eduardo. De repente por ahí podemos hacer otro podcast más para entrar a ciertos detalles. Por ejemplo, ya
en el análisis que nos has comentado, ¿estamos? Y a la comunidad, bueno, también agradecerles, pronto va a estar subido dentro del canal de YouTube para que gusten revisarlo, compartirlo, por ahí nos ayuda a difundir la parte de ciberseguridad, ¿no? Recuerden que ciberseguridad es no solo para expertos, sino para todos, ¿sí? Gracias a todos, gracias Eduardo, será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ti, Luis, gracias a todos. Que estén bien. Listo, chao, chao. Gracias.